Hola compañeros de estructuras discretas y demonios facilitadores. El día de hoy les voy a presentar mis retos de la semana acerca de el tema de funciones. Espero les guste. Pues bien, yo puse los objetivos de aprendizaje principalmente para observar qué es lo que tenemos que aprender y asimilar en esta semana. Y pues aquí al lado podemos ver los retos que elegí, que serían el 2, el 3, el 4, el 12 y el 13. Reto 2. Cx igual a x elementos de los enteros, tal que x al cuadrado va a ser menor que 3. Dice, define una función g de x en x y menciona cuál es el dominio, codominio, regla de correspondencia e imagen. Pues bien, yo lo primero que hice para esto fue pasar esta definición por comprensión a una definición por extensión. De tal manera que x va a ser igual a 1, ya que es el único número que cumple con estas características. Y como la función es g de x en x, el dominio va a ser igual a 1, aquí está el dominio, y el codominio va a ser también igual a 1. Y pues yo puse esta regla de correspondencia que es f de x es igual a x, o sea, f de 1 es igual a 1. Esta es la imagen. La imagen del elemento 1 en x es igual a 1. Bien. Pues bien, el reto número 3 dice, sea A igual al conjunto 1, 2, 3, B igual al conjunto 0, 1, 2, 3 y C igual al conjunto 1, 3. A. Define una función f de A en B que sea inyectiva pero que no sea suprayectiva. Yo definí esta función en donde 3 va a ser la imagen de 1, 1 va a ser la imagen de 2 y 0 va a ser la imagen de 3. Como podemos observar, si es inyectiva ya que a cada imagen le va a corresponder un solo elemento del dominio, y no va a ser suprayectiva ya que aquí podemos observar que hay una imagen sobrante en el codominio. B. Define una función f de A en C que sea suprayectiva pero no inyectiva. Entonces, yo definí esta función en donde el 0 va a ser imagen del 1 y el 3 va a ser imagen del 2 y del 3. Por lo que podemos observar que esta función cuenta con la propiedad de que a esta imagen le van a corresponder dos elementos del dominio, por lo tanto no va a ser inyectiva. Y también cuenta con la propiedad de que a cada imagen le va a corresponder al menos un elemento del dominio, por lo tanto sí va a ser suprayectiva. Bien, define una función f de A en A que sea biyectiva pero que no sea la función identidad en A. ¿Qué es la función identidad? La función identidad es cuando una imagen tiene el mismo valor que un elemento del dominio. Entonces no se va a cumplir esta función, ya que el 3 va a ser imagen del 1, el 1 va a ser imagen del 2 y el 2 va a ser imagen del 3. Y sí va a cumplir con ser biyectiva porque a cada imagen le va a corresponder un único elemento en el dominio y no van a sobrar imágenes en el codominio. Ahora, define una función f de A en A que no sea ni inyectiva ni suprayectiva. Yo definí esta función en donde el 1 y el 2 y el 3 van a tener como imagen al 2. Y aquí no va a cumplir con ser inyectiva, ya que al 2 le van a corresponder más de un elemento del dominio, y no va a ser suprayectiva, ya que aquí y aquí el 1 y el 3 van a ser imágenes sobrantes en el codominio. Bien, reto número 4. Sea S el conjunto de todas las cadenas de ceros y unos y define una función para contar el número de ceros en cualquier subconjunto de S. Entonces, para empezar voy a definir algunos conceptos. El primero sería ¿qué es un carácter o símbolo? Pues un carácter es básicamente una imagen que va a interpretar nuestro cerebro y a la cual le va a dar un significado específico para poder asimilar o entender cierto tipo de información. Por ejemplo, las letras son caracteres, este símbolo es carácter, este es otro símbolo que es un número, es un carácter, y así. ¿Qué es una cadena? Una cadena es simplemente poner a un carácter al lado del otro sin separarlos, y cuando los separas deja de ser una cadena y se vuelve una nueva cadena. Entonces es básicamente eso. Ahora, sea 0 un carácter con la siguiente forma. Aquí está la forma. Sea 1 un carácter con la siguiente forma. Así. Sea X un elemento arbitrario del conjunto S. Y hay que aclarar que los ceros solos y los unos solos no van a estar dentro del conjunto porque no son cadenas. Y aparte que las cadenas de puros ceros o puros unos tampoco van a estar, porque aquí nos dice todas las cadenas de ceros y unos. Por lo tanto deben de estar al mismo tiempo estos dos elementos. Aquí tenemos la función f de s en los naturales, y aquí está la regla de correspondencia. F de x va a ser igual al número de ceros en x. Bueno, aquí tenemos la función en un diagrama sagital y podemos ver cómo cada elemento del dominio se va a relacionar con su propia imagen, por lo que sí va a ser una función. Y aquí podemos observar cómo
f de 0, 1 va a ser igual a 1 porque tiene un 0, f de 1, 0 va a ser igual a 1 porque tiene un solo 0, f de 0, 0, 1 va a ser igual a 2 porque tiene 2 ceros, y así sucesivamente. Ahora, las características de la función son estas, las puse para que quedara un poco más claro. Y ahora regresémonos un poco a la pregunta. Dice, define una función para contar el número de ceros en cualquier subconjunto de S. En cualquier subconjunto de S. Esto quiere decir que tenemos que saber cuáles son todos los subconjuntos de S. Y para eso vamos a usar el conjunto potencia. Ahora entonces definamos. Sea el conjunto que contiene a X un elemento arbitrario del conjunto potencia de S. La función sería G del conjunto potencia de S en los naturales. Y la regla de correspondencia sería G del conjunto que contiene a X va a ser igual al número de ceros en el conjunto que contiene a X. Y aquí podemos ver la función en otro diagrama sagital. Y pues bueno, aquí podemos ver como f del conjunto que contiene a 0, 1 va a ser solo 1. F del conjunto que contiene a 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, que contiene estos dos elementos va a ser igual a 4 porque va a tener estos 4 elementos y así. Y pues bueno, aquí tenemos un diagrama sagital un poco más detallado, en donde primero podemos observar el conjunto vacío, que pues no le va a corresponder ningún elemento. Entonces ahora fijémonos en este conjunto, que sería el conjunto que cuenta con las cadenas de solamente 2 caracteres. Entonces aquí tendría 2 ceros. El conjunto que cuenta con las cadenas de 3 caracteres, aquí tenemos 6 ceros. Y el conjunto que cuenta con las cadenas de 4 caracteres, aquí tenemos 14 ceros. Pues bueno, aquí podemos observar a otro subconjunto, que sería un subconjunto unitario, que solo va a contar con un 1, por lo tanto está relacionado con un 1. Aquí tenemos un conjunto infinito en donde los ceros van a ser impares. El número de ceros va a ser impares, también es infinito. Aquí tenemos infinitos subconjuntos del conjunto potencia. Y aquí tenemos un conjunto en donde los elementos van a ser puros unos y nada más va a haber un solo cero. Y pues también va a ser infinito. En resumen, la función para contar el número de ceros en cualquier subconjunto de S va a ser mapear el conjunto potencia de S en los naturales, de manera que dependiendo de cuántos ceros hay en el subconjunto, ese es el número que le va a tocar como imagen. Entonces, reto 12, sea igual al conjunto que contiene a 5, al 6 y al 10, y B igual al conjunto que contiene al 9. Y la función va a ser el conjunto potencia de A en el conjunto potencia de B, tal que la regla de correspondencia f de A es igual a unión B. ¿Es f inyectiva? ¿Es f suprayectiva? Pues bien, antes que nada hay que decir que yo consideré a A como cualquier elemento del conjunto potencia de A. O sea, el conjunto que contiene a 5 puede ser f de A, y esto sería igual a la unión de este conjunto con el conjunto B. Y así lo mismo con todos estos elementos en el conjunto potencia de A. Y como podemos observar, esta regla de correspondencia no se va a cumplir en ninguno de los casos, ya que A unión B sería, por ejemplo, el conjunto vacío unión 9. Y pues aquí no vemos el conjunto vacío unido con 9, ni el 5 unión 9, o sea el 5 como 9, tampoco lo vemos. Por lo tanto, esta ni siquiera va a ser una función, y mucho menos va a ser inyectiva o suprayectiva. Bien, reto 13. ¿Cuándo sucede que dos funciones son iguales? Para que dos funciones sean iguales, es necesario que ambas cuenten con el mismo dominio, el mismo codominio, así como con la misma imagen en cada uno de los elementos del dominio. De lo contrario, no serán iguales estas funciones. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. La función de x en y la función de g de w en z. Entonces declaramos, sea x igual a el conjunto que contiene a menos 5, 0 y 5, y esto va a ser igual a w, y sea y igual a el conjunto de los números reales, y esto también igual a z. Entonces tenemos la regla de correspondencia, f de x es igual a x al cubo, y la otra regla sería g de w es igual a w por 25. Como podemos observar, en este y este son iguales, esta y esta son iguales, esta y esta son iguales, por lo que sí se va a cumplir con que estas dos funciones sean iguales. Ahora, ¿cuándo sucede que dos funciones son diferentes? Pues dos funciones van a ser diferentes cuando una de ellas tiene por lo menos un valor distinto en su dominio, en su codominio o en alguna de las imágenes
que están relacionadas con el dominio. Por ejemplo, aquí tenemos las mismas funciones que antes, solo que con las reglas de correspondencia cambiadas. Aquí la primera regla, f de x va a ser igual a x al cuadrado y g de w va a ser igual a w por 5. Como podemos observar, aquí en la primera las imágenes no son iguales, en la segunda sí son iguales y en la tercera son iguales, por lo que estas dos funciones no van a ser iguales, ya que las imágenes en el elemento menos 5 no van a ser iguales. Hay que aclarar que estos ejemplos que acabo de dar fueron parcialmente copiados del video que se encuentra en la posición final de estas fuentes. Aquí están todas mis fuentes. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por ver mi video y hasta pronto.